Mis queridos Face amigos alrededor del mundo. En esta ocasión continuamos con nuestra conversación acerca de cómo conocer a Jesús o conociendo a Jesús. A Jesús se le conoce a través de una buena lectura de la palabra de Dios. A través de una buena lectura bíblica es como nosotros conocemos a Jesús. Conocemos de su amor, conocemos de su favor para con nosotros, conocemos de su gracia para con nosotros. ¿Cuál es la manera de conocer a Jesús? A través de leer correctamente la Biblia. De eso queremos conversar en esta mañana, un momento, cómo leer de una manera apropiada la Biblia. Si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, así como se dice, entonces debemos de aprender cómo leer la Biblia. Yo recuerdo que uno de mis libros favoritos desde mi niñez fue el libro de Alejandro Dumas, hijo, que se llama El Conde de Montecristo. Yo andaba ahí como por los, déjeme ver, tal vez 10 años. Unos 10 años tal vez tenía yo. Pero yo escuchaba a mi mamá que se reía en las noches porque estaba leyendo. Y no aguanté mi curiosidad y fui a buscar qué es lo que mi mamá leía que se reía tanto. Y encontré ese libro que se llama El Conde de Montecristo. Pero mi sorpresa fue que eran dos libros. Y en uno decía tomo 1 y el otro decía tomo 2. Yo no entendía qué era eso de tomo 1 y tomo 2. Pero dije yo, agarré el número 1. Dije, vamos a ver. De escondida de mi mamá, por supuesto, porque mi mamá lo tenía bien guardado. Y yo, como le dije, yo tenía unos 10 años. Y me lo leí. Me leí todo el libro, los dos tomos. Cada uno de los tomos tenía unas, ¿qué? 250 páginas quizás o más. Pero es un libro bien lleno de detalles. Entonces yo me pongo a pensar ahora, eh, si yo por ejemplo hubiera empezado a leer el libro en la segunda parte, o sea en el tomo 2, y me hubiera ido allá por la página 120 o 130, un día leí allí la página número 130 y como a los 4 o 5 días después voy y leo la página número 100 del primer tomo y luego a la semana regreso y leo de la página número 200 del segundo tomo y así voy leyendo de una manera salteada, como se dice, una vez por semana, una página, la mitad de una página. Entonces se va a pasar mucho tiempo y yo no voy a tener la menor idea de qué en realidad está hablando el escritor de ese libro que se llama El Conde de Montecristo. Nunca voy a saber quién fue el Conde de Montecristo, nunca voy a saber quién fue Edmundo Dantes, nunca voy a saber nada de nada. Entonces, eso mismo sucede con la Biblia. Mi primera recomendación hacia usted que nos mira y que no es un asiduo lector de la Biblia, mi primera recomendación es que usted lea la Biblia como leer un libro, porque la Biblia es un libro. Es un libro, así, y sin rayar en la blasfemia, como diría alguien, ¿verdad? Voy a decirlo así, la Biblia es un libro. Un libro que ha sido confeccionado con la suma de diferentes otros libros. Pero que en sí el libro, la Biblia es un libro en general. Así hablando generalmente es un libro que se divide en dos partes, ¿verdad? Entonces, uno podría pensar cuál es la mejor manera de saber quién era el Conde de Montecristo
quién era la esposa del conde de Montecristo, quién era el abad Muriat. Entonces uno, para saber todo eso, hay que leer todo el libro, desde la primera página hasta la última página del primer tomo, y luego arrancarse con el segundo tomo y leerlo todo, para ver al final cómo es que él llega a convertirse en el conde de Montecristo y cómo es que él encuentra el tesoro de la isla donde está el tesoro y de dónde es que él de repente de la nada sale como un hombre más rico que el gobierno. Bueno, hay que leer el libro, todo el libro, y saber quién fue Alejandro Dumas hijo, para que después no venga una señora que me dijo a mí en una librería, me dijo, le dije, ¿tiene el conde de Montecristo de Alejandro Dumas? Y me dijo, no, el conde de Montecristo no es de Alejandro Dumas, es de William Shakespeare. Y yo le dije, me le quedé viendo, está bromeando, ¿verdad? Le dije, no señor, me dijo, usted está equivocado, el conde de Montecristo es de William Shakespeare. Yo me le quedé viendo así nada más y me acordé de la historia del burro y el tigre y el león. Entonces le dije, ok, no lo tiene entonces. Y di la vuelta y me fui. ¿Para qué iba a estar discutiendo con la señora? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que pasa. ¿Verdad? Que si usted no lee el libro, no va a saber quién es, ni va a saber quién es su autor. Porque una de las cosas importantes cuando uno lee un libro, aparte de leerlo así como un libro, pues, ¿verdad? En el caso de la Biblia, hablemos de la Biblia, ¿verdad? Usted léalo como un libro. Empiece leyendo el libro de Génesis y usted ahí va a encontrar de una manera maravillosa muchos detalles que le van a ayudar a entender usted más adelante. Porque si no, usted va a leer allá en el Evangelio de Mateo, o digamos que usted lea la carta a los Gálatas. Y en la carta a los Gálatas se habla de Abraham, de Agar, de Ismael, de Isaac. Y usted está leyendo la carta a los Gálatas, pero usted no tiene la menor idea quiénes son esos personajes. Porque nunca ha leído el Génesis, ¿verdad? Entonces, igual es. Usted tiene entonces, para poder familiarizarse con el libro, tiene que leerlo desde el principio. El Génesis, que nos habla de la creación y de los orígenes de todo. El Éxodo, que nos habla acerca del cautiverio de los hijos de Israel en Egipto y cómo ahí se formaron como nación y luego regresan. Y luego el libro de Levíticos, que nos habla de la adoración, del culto. El libro de los Números, que nos habla de las jornadas, de los viajes, de la travesía por el desierto. Y el libro del Deuteronomio, que nos habla de una recopilación de la ley. Luego el libro de los jueces, el libro de Josué, que nos habla de cómo se reparte la tierra. El libro de los jueces, que nos habla de cómo el gobierno teocrático duró unos 400 años hasta que aparece Samuel y el reinado, ya empieza la monarquía. Y después de la monarquía el reino se divide en dos. Y finalmente el cautiverio, los cautiverios, tanto el cautiverio asiria como el cautiverio babilónico, los beneficios del cautiverio, como le llamo yo, luego el retorno a la tierra de Israel, a la tierra prometida, a la tierra que Dios le prometió a Abraham que se le daría a su descendencia. Y una vez han retornado, entonces se cierra el libro que se llama Antiguo Testamento y vamos a iniciar el segundo tomo del libro, que es conocido como el Nuevo Testamento. Entonces ya usted empieza y lee Mateo y se va, o sea, hasta que termina con el libro de Apocalipsis, 27 libros. Pero imagínese, usted debe de tener un panorama más o menos así como el que yo le acabo de decir, un panorama bien claro acerca de lo que es ese libro que se llama la Biblia. Luego, la segunda recomendación para que seamos buenos lectores de este libro es que debemos de conocer el propósito por el cual el libro fue escrito. El libro fue escrito para dar a conocer la creación del hombre, la caída del hombre y el plan de Dios para redimir al hombre. Y no solamente el plan de Dios para redimir al hombre, sino el instrumento para la redención.
Entonces, digamos, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Luego el hombre cae en el pecado, desobedece a los principios de Dios y cae en pecado. Entonces Dios promete levantar uno que va a redimirlo del pecado. Y luego más adelante aparece ese hombre que se llama Jesús, que es el Redentor, que es el que va a traer la liberación, la redención del pecado en el cual el hombre cayó. Básicamente ese es el propósito del libro, mostrar que en medio de la pecaminosidad del hombre, Dios prometió un redentor y que a su tiempo levantó a Jesús como redentor, como salvador. Ese es el propósito del libro. Entonces, todos los libros que se escriben tienen un propósito. Algunos tienen el propósito de entretener únicamente. Algunos otros libros tienen el propósito de enseñarnos alguna moraleja, como los libros de cuentos o las fábulas especialmente. Otros libros quieren mostrarnos un aspecto fantástico, un aspecto fantástico, un aspecto de la fantasía regional, aspectos de la mitología regional, y siempre hay un propósito. El que escribe un libro siempre lo hace con un propósito. Algo va a dejarnos. Por eso es bueno leer. La lectura es buena. Yo puedo decirle que soy un buen lector, porque me encanta la lectura. En este momento estoy ya casi terminando de leer un libro buenísimo que se llama Fuego Persa, y luego voy a leer Dominio. Esos son unos libros bastante buenos, muy buenos. Y tengo por ahí mi libro también muy bueno que se llama El Diluvio del Génesis. Estamos hablando de que el Diluvio del Génesis tiene alrededor de 750 páginas. Es un libro grande. Y otra joya del libro que tengo, que se llama Vidas Paralelas, de Plutarco. Plutarco fue un escritor del primer siglo, imagínense, el primer siglo de la era cristiana, o sea, 2000 años atrás. Entonces yo me precio de ser un buen lector. Soy un buen lector. Me gusta leer, me encanta leer. Y por eso yo le recomiendo a la gente que lea, instrúyase y conozca los propósitos que cada libro tiene. En el caso de la Biblia, pues, para que usted se enamore de la Biblia y para que usted se interese, debe de saber cuál es el propósito por el cual el libro fue escrito, y es, en general, la creación del hombre, la caída del hombre en el pecado, la promesa de un redentor y la venida de ese redentor que se llama Jesús. Ese es el todo. Ahora, una tercera recomendación para que usted lea la Biblia y para que usted tenga cuidado cuando lee y se interese en la lectura y se enamore de la lectura, es que hay que considerar el lenguaje del libro. La Biblia es un libro que fue empezado a escribir, por lo menos, para hablar de una fecha, digamos, que no es la correcta, sino solamente para mencionar algo. Hay que decir que unos 4000 años antes de Cristo ya se estaban escribiendo aspectos que ahora nosotros tenemos en nuestras Biblias. 4000, o sea, hace unos 6000 años por lo menos. Entonces, el lenguaje en que se escribió al principio era un lenguaje que nosotros ahora le llamamos arameo y hebreo. Pero algunos textos vienen de lenguaje como un lenguaje que se hablaba en Egipto que se llamaba demótico. Otros vienen de textos acadios. Otros vienen de textos sumerios. Entonces, para poder nosotros comprender el lenguaje de la Biblia, debemos de saber que esos lenguajes de los cuales estamos hablando, muchos ya no existen. Son lenguas que se convirtieron en lenguas muertas. Entonces, ¿cómo es que nosotros ahora pues podemos tener una Biblia confiable? ¿Cómo podemos nosotros asegurar que lo que ahora nosotros tenemos en nuestra Biblia, digamos, en la Biblia en español, vamos a decir que usted tiene una Biblia que se llama versión Reina Valera
del 60. ¿Cómo puede usted estar seguro de que esa es una versión confiable? Si los lenguajes han cambiado a través de los miles de años que han transcurrido. Bueno, por la fe. Creemos por la fe que eso que tenemos en nuestras manos es la palabra inspirada de Dios a los hombres. Creemos, como se ha dicho tradicionalmente a través de los 2000 años de historia del cristianismo, se ha dicho que Dios inspiró a Moisés para que escribiera el Pentateuco. Luego Dios inspiró a otros hombres para que escribieran el libro de los jueces, el libro de Josué, los libros de Samuel, el libro de Ruth, que es una joya de la literatura universal, y el libro de Esther, que es una joya histórica también del periodo persa. Y así, libros como Job, los Salmos, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, que son joyas de la literatura poética y sapiensal. Entonces, todo eso, ¿por qué aceptamos eso? Por la fe. ¿Y cuál fe? Es que la fe es un regalo de Dios. Dios nos regala una medida de fe para que creamos que lo que tenemos en nuestras manos, esa Biblia, ese libro que usted tiene en sus manos, que se llama Biblia versión Reina Valera del 60, esa es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios para usted, para mí, para todos los que de alguna manera hemos experimentado el nuevo nacimiento y que nos ha sido dado el Espíritu Santo, que nos ha hecho nuevas criaturas, que fuimos sellados para ser propiedad de Dios y que mantenemos una esperanza viva de que el Señor un día va a regresar por nosotros para levantarnos de esta tierra, y que los que hayan muerto en Cristo van a ser resucitados y van a estar con el Señor para siempre. Todo eso lo encontramos en ese libro. Y si no es por la fe, no hay otra manera de entender esas verdades. No hay otra manera de entender esa verdad. Si no es por la fe, no hay otra manera de entenderlo. Por eso le digo, al considerar los diferentes lenguajes en que la Biblia fue escrita, y digamos que cuando llegamos al año 250 antes de Cristo, todo eso que había, ese libro que había sido confeccionado durante el tiempo del cautiverio babilónico por Esdras y un grupo de personajes, ese libro fue traducido por iniciativa de Ptolomeo, rey de Egipto. Fue traducido al griego, pero no fue traducido al griego jónico, porque había un griego jónico, el griego de la Hélade, que era Atenas, Corinto, y había otro griego, que era un griego más sofisticado, más puro, que se hablaba en el griego micénico. Entonces no se tradujo ahí, sino que se tradujo a un dialecto popular, a un dialecto que era entendible en todo lo que era el mundo griego en ese tiempo, que se llamaba koiné. Era el koiné, era un dialecto que estaba formado por todos esos griegos que le acabo de mencionar, unidos a las lenguas que habían sido conquistadas en los tiempos de Alejandro, cuando se fundó el helenismo. Entonces, ese griego koiné, que era el producto, el dialecto, como que había sido producto de la mezcla de todas las lenguas con raíz griega, entonces ahora el koiné sirve como la base para la traducción de la Biblia. Entonces el griego koiné pues era un griego universal, se puede decir, ya no era el griego jónico, micénico, de la Hélade, no, era un griego koiné, el griego, digamos el griego vulgar, el griego que se hablaba en toda la región del helenismo. Entonces se dio eso, pues, ¿verdad? Y más adelante, ya por el año, a principios del siglo IV, entonces un señor que se llamaba Jerónimo Eusebio hizo una traducción de esa Biblia al latín.
y por eso se le llamó la Vulgata Latina, porque era el latín vulgar, el latín que se hablaba ahí, en el que hablaban las masas, y que se adoptó cuando se institucionalizó la iglesia cristiana y se convirtió en católica, o sea, se convirtió en iglesia universal. Entonces se adoptó el latín como la lengua franca de la iglesia. Entonces hubo necesidad de traducir del koiné a el latín. Y surge lo que se conoce como la Vulgata Latina. Entonces todo eso pues hay que considerarlo a la hora de leer. Y a la hora de enamorarnos de la palabra. Y a la hora de creer la palabra de Dios. ¿Ya? Así que eso es maravilloso, eso es emocionante. Y por último, la cuarta recomendación que yo le doy para que usted sea un buen lector de la Biblia y para que usted conozca es conocer al autor del libro. Una cosa bien interesante, lo que yo le decía a la señora, ¿verdad? Es Alejandro Dumas hijo. Y ella me decía, no, señor, es William Shakespeare. No, es Alejandro Dumas. Cuando usted es un estudiante y a usted le dan, deme la biografía, por ejemplo, digamos de Alejandro Dumas, ¿verdad? Y en la biografía de Alejandro Dumas ahí dice cuándo nació, quiénes fueron sus padres, a dónde vivió, dónde estudió y todas las obras que él escribió. Quiere decir que usted se está familiarizando con el autor. Cuando usted le dicen, si usted es salvadoreño, por ejemplo, usted conoce a Salarrué, ¿verdad? Salvador Salazar Arrué, conocido como Salarrué. Entonces usted dice, vamos a hablar de Salarrué. Y usted habla de Salarrué, ¿verdad? Está familiarizado con él y con su obra. O usted dice, oh, García Márquez, dice usted. Ah, sí, García Márquez. Y usted ya sabe quién fue García Márquez, que nació en Riohacha, en Aracataca, Colombia, y que vivió aquí, que hizo esto, y que escribió un libro, que ganó el Premio Nobel de Literatura, que escribió varias obras muy buenas, como Cien años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, y otras, ¿verdad? Como aquella que se llamaba El amor en tiempos del cólera. Entonces usted está familiarizado con el autor. Ahora, cuando usted lee la Biblia, así como le estoy diciendo, leerla como un libro del principio a fin, cuando usted conoce el propósito de ese libro y cuando usted considera los lenguajes, usted se familiariza con el autor. Usted entiende el pensamiento del autor. ¿Ve? Usted está entrando en la intimidad con el autor. ¿Y quién es el autor de la Biblia? Pues Dios, ¿verdad? Dios. Y usted se familiariza con él a través de la lectura del libro que él escribió. Usted conoce de su amor, de su misericordia, de su gracia, de su poder, de su grandeza, de su gloria, de la forma como él le ama a usted. Cuando usted lee, usted se da cuenta que ese personaje que escribió ese libro lo ama a usted de tal manera que no escatimó a su propio hijo, sino que lo dio a su propio hijo para morir por usted y por mí, por nuestros pecados, por nuestras desobediencias. Usted comienza a amar al autor, a admirar al autor. Así como usted admira a García Márquez, por ejemplo. Yo tengo amigos que dicen, no, mi escritor favorito es García Márquez. Entonces, ¿qué tal que nosotros como cristianos evangélicos de repente aparecemos diciendo, mi escritor favorito es Dios? ¿Qué? Sí, es Dios. Porque Él es el escritor de ese libro, de esa gran historia de amor que se llama la Biblia. Porque la más grande historia de amor del universo es la Biblia. No es María de Jorge Isaac, que ha hecho llorar a mucha gente. Es el amor de Efraín y, ¿cómo se llamaba la muchacha? Cristina, no, Isabel y Efraín, no recuerdo bien. Yo leí esa obra también, pero a mí me pareció muy cursi esa obra. Pero yo conozco muchos amigos que han llorado con ese libro de Isaac, de Jorge Isaac, ¿verdad? María. Y así, pero ¿qué tal si nosotros como evangélicos comenzamos a decir que nuestro autor favorito es Dios? Porque escribió la más grande historia de amor del universo.
Ese es mi propósito al sentarme aquí a conversar con usted. El compartirle que yo conozco al autor de la más grande historia de amor del universo. Yo, como le digo, en mi vida, en mis 66 años de vida, no los parezco, ¿verdad? Pero sí tengo 66 años de vida y tengo alrededor de 40 años de servirle al Señor, de estudiar su palabra. Entonces he conocido al autor de esta historia de amor. Y he leído centenares de libros, créame. He leído centenares de libros. Pero ningún libro ha impactado en mi vida tanto como este libro, que es la Biblia, la palabra de Dios. Y mi recomendación para usted, si usted me acepta, una recomendación ahorita que empiece el año, para que usted conozca al autor de esta palabra, conozca a Jesús. Porque Jesús es la imagen del Dios invisible, porque el Dios, el escritor de este libro no se ve, pero Jesús nos lo viene a revelar. Jesús viene y Él se manifiesta a nosotros como la gloria de Dios. Jesús es la gloria de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. En Él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Si usted quiere conocer a Jesús y enamorarse de Jesús, le recomiendo que lea la Biblia. Léala como un libro. Conozca el propósito del libro. Considere los lenguajes del libro y entonces usted vendrá como resultado, conocerá al autor del libro. Bendiciones para todos mis amigos. Cuídense mucho y yo le invito, de verdad. Yo como un lector que soy, yo soy un amante de la lectura y soy amante de la palabra de Dios y amo al Señor Jesucristo con todo mi corazón. No lo amo como Él quiere que yo lo ame, sinceramente no. No lo amo con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todos mis pensamientos, con todos mis... No lo amo así. No, le voy a mentir. Es mentira. No lo amo así. Pero lo amo en la medida de mis limitaciones. Como él le dijo, como Pedro le dijo, Señor, tú ya sabes que te amo. Este es todo el amor que yo puedo darte. Entiéndeme. Este es todo el amor que yo puedo darte. Y Jesús le dijo, haz mi obra. Te estoy comisionando para que hagas un gran trabajo. Así como el Señor me comisionó a mí para hacer su trabajo, de compartir con usted esta bendición. Convirtámonos en lectores de la Biblia, conozcamos a Jesús a través de la lectura de su palabra. Bendiciones para todos, feliz fin de semana, cuídense mucho. Ya empezó a nevar aquí y mañana va a seguir nevando y el martes también. Menos mal que mañana lunes es día de asueto, no trabajamos mañana. Vamos a estar en la casita. Cuídense, feliz fin de semana para todos. Yo creo que estoy empezando a amarles a ustedes también a través de nuestras conversaciones, a través de mi compartir con ustedes acerca de la palabra de Dios. Creo que también estoy empezando a amarles a ustedes. Cuídense pues y manténganse sanos, manténganse limpios de corazón para que podamos ver al Señor. Amén, adiós, bendiciones, salud.